Buenos días compañeros y maestro, nosotros somos el equipo número 2, conformado por Cris y Valerian Villalobos Medina y Felipe de Jesús Zamora Herrera. Hoy les presentaremos la imagenología por resonancia magnética. En un momento mi compañera les dará una pequeña introducción. Primeramente tenemos las raíces grecolatinas que se utilizaron en la presentación. Tenemos anatomía, que proviene del griego, compuesta con el prefijo ana, hacia arriba, sobre o contra, tome, el corte, y el sufijo ia, que es una cualidad, que es el estudio de los órganos internos de un organismo vivo. Tenemos después radiofrecuencia, del latín radius, que significa rayo de luz, frecuencia, formado por frequens, frequentis, que es multitud, numeroso, lleno, y el sufijo ia, cualidad. Átomo proviene de vocablos griegos a, sin y tomon, corte, que significa que no es divisible, que no se puede cortar. Diagnóstico, que viene del griego a través del conocimiento, compuesta por el prefijo dia, a través de, gnosis, conocimiento, y el sufijo ticos, relativo a. Continuamos con resonancia, que viene del latín resonantia y significa cualidad del que hace sonar. Sus componentes léxicos son el prefijo re, que quiere decir hacia atrás o de nuevo, sonare, que significa sonar, y nt, agente, el que hace la acción, más el sufijo ia, que quiere decir cualidad. Protón, que proviene del griego, que significa primero. Se refiere a la partícula constituyente del átomo con carga eléctrica positiva, en oposición al electrón que lleva carga negativa y al neutrón que lleva carga nula. Magnetismo. La palabra magnetismo viene del griego magnes, o sea imán, que parte de la física que estudia las propiedades de los imanes. Precesión. El término precesión procede del latín. Praecesión, praecesio. Onis. Acción de preceder, o sea, ir adelante o anteceder. De latín praecesus. El participio pasado de praecedo, ere, preceder, más el sufijo ion de acción, proceso o resultado. Energía. Viene del latín, concretamente el término energía. Este a su vez viene del griego energeia, que significa actividad u operación, y de energos, fuerza de acción o fuerza de trabajo. Imagenología. Proviene del latín y del griego, que está compuesto por el sustantivo latino imago, que puede traducirse como retrato, y la palabra griega logia, que es equivalente a estudio de. Y bueno, ¿qué es la imagenología por resonancia magnética, o también conocida como IRM? Es una tecnología de imagenología no invasiva que produce imágenes anatómicas tridimensionales detalladas, sin el uso de la radiación dañina. Se basa en una tecnología sofisticada que estimula y detecta el cambio en la dirección del eje de rotación de protones que se encuentra en el agua que compone los tejidos vivos. Debido a que la IRM no utiliza rayos X u otra radiación, es la modalidad de imágenes preferida cuando se requieren imágenes frecuentes para el diagnóstico o la terapia, especialmente en el cerebro. Sin embargo, esta es más costosa que las imágenes de rayos X o de escaneo por tomografía computarizada. Ahora veremos cómo funciona. Emplea imanes poderosos que producen un potente campo magnético que obliga a los protones en el cuerpo a alinearse con ese campo. Cuando se apaga el campo de radiofrecuencia, los sensores de IRM son capaces de detectar la energía liberada mientras los protones se realinean con el campo magnético. El tiempo que tardan los protones para realinearse con el campo magnético, así como la cantidad de energía liberada, cambian dependiendo del entorno y la naturaleza química de las moléculas. Ahora que conocemos cuál es su función, revisemos las partes que constituyen al resonador magnético. En el diagrama vemos el resonador, que es en sí el aparato mismo. También tenemos el imán. La potencia de los imanes se mide en Tesla. En esa medición, 1000 Gauss son un Tesla. El campo magnético generado por la Tierra es de 0.05 Gauss y los resonadores van entre 0.38 y los 3 Tesla. Esto sirve para poner en contexto la potencia que nos permite obtener estas imágenes. El cuerpo del paciente se muestra envuelto en la estructura en las que se encuentran las antenas que emiten y receptan las ondas de radiofrecuencia.
la camilla de desplazamiento que nos sirve para introducir al paciente a la máquina y finalmente tenemos el ordenador que se encuentra fuera de la sala, donde se observan las imágenes de la resonancia magnética. Una parte importante de la estructura donde se ubica el resonador es la jaula de Faraday. Es la cobertura con placas y mallas de cobre de la totalidad de las paredes, puertas y ventanas de la sala. Esto tiene como finalidad evitar el pasaje de ondas de radiofrecuencia del exterior que modifiquen el correcto funcionamiento del equipo. Estas ondas son tales las de celular, las de radio, las de Wi-Fi, entre otras. Ahora que conocemos el objetivo de nuestro dispositivo, hablemos de los principios físicos que nos permiten llevarlo a cabo. Como todos recordamos, la materia está constituida por átomos que poseen un núcleo y una corteza. Los átomos con un número impar de electrones van a poseer una carga positiva. El hidrógeno es un ejemplo. Los protones presentan un eje sobre el cual se mantienen girando. A ese giro se le conoce como spin. Y el movimiento de cualquier carga va a generar un pequeño campo magnético, similar a lo que produce un imán. Este campo magnético va a tener un vector que representa el momento magnético. En la resonancia magnética se utiliza el hidrógeno porque posee el número impar de electrones en su núcleo, lo cual nos permite, como ya dijimos, el campo magnético, además de ser el átomo más abundante en el cuerpo humano. El primer fenómeno que ocurre es la polarización de la magnetización. Cuando hablamos de magnetización, estamos refiriéndonos a la magnetización de los átomos del cuerpo. Al colocar al paciente dentro del resonador, el imán hace que los átomos de hidrógeno alineen su spin con el campo magnético externo generado por este. La alineación puede ser en sentido paralelo, donde presenta un nivel menor de energía, o antiparalelo, con un mayor nivel de energía en referencia al campo magnético externo. La alineación siempre predomina la que implica el menor uso de la energía. El movimiento de precesión es una rotación o vibración provocada por el campo magnético externo. Se presenta como un movimiento cónico. Los núcleos de los átomos precesan a una determinada frecuencia. Esta frecuencia está determinada por la intensidad del campo magnético externo al que se somete el paciente. Se llama precesión incoherente porque todos los átomos se encuentran en distintas fases del movimiento. Esto quiere decir que además de la polarización de la magnetización de los átomos, se produce también este movimiento. Ahora, nos toca aplicar las ondas de radiofrecuencia. Dado que el campo magnético se mantiene encendido, se envían ondas de radiofrecuencia y se presentan los siguientes dos fenómenos. Ya que los átomos se encuentran en un estado polarizado y en precesión incoherente, al aplicar las ondas de radiofrecuencia, las ondas verdes que se observan en las imágenes, se produce la rotación de la magnetización. Todos los átomos de hidrógeno yendo hacia el mismo sentido. Si representáramos el movimiento en una gráfica de abscisas, se podría llamar magnetización longitudinal. El segundo fenómeno que ocurre es la precesión coherente. Entonces, al aplicar las ondas de radiofrecuencia que actúan sobre nuestros átomos de hidrógeno, los átomos empiezan a precesar todos en la misma fase. Anteriormente se comentó que todos los átomos se presentaban en distintas fases del movimiento. Ahora todos hacen el movimiento cónico en la misma fase, por eso recibe el nombre de coherente. Presentando en el eje de las abscisas, se podría conocer como una magnetización transversal. No tenemos que olvidar que las ondas de radiofrecuencia son energía. Para que se produzcan estos efectos, tanto la rotación de la magnetización como la precesión coherente, se tiene que dar la situación en la que las ondas de radiofrecuencia puedan transmitirle energía a nuestros protones de hidrógeno. Estas ondas deben poseer una frecuencia similar a la frecuencia de precesión de los átomos de hidrógeno. Esto permite el intercambio de energía, fenómeno que ahora se conoce como resonancia magnética nuclear.
Resumiendo un poco los conceptos que hemos abordado hasta aquí, tenemos la magnetización de los vectores. También tenemos la precesión incoherente de los átomos de hidrógeno, esto generado solamente por la intensidad del campo magnético externo. A esta primera etapa la consideramos estado energético menor, pues aún no recibe la energía de las ondas de radiofrecuencia. Posterior a la aplicación de la energía, tenemos la segunda fase, pasando de un estado de energía menor a un estado de energía mayor, en el que se encuentran la rotación de la magnetización y la precesión coherente. El próximo paso es la interrupción del suministro de energía. Estando en un estado energético mayor, como todo proceso físico, al retirar la energía, el proceso tiende a su estado de reposo. Esto quiere decir que los protones de hidrógeno tienen que liberar la energía para volver a donde estaban antes. El dispositivo aprovecha ese salto energético que vuelve a presentarse al momento de la relajación. El detalle más importante es que la energía en el momento de la relajación es la que es recolectada y utilizada para formar la imagen. La colocación del paciente. Para obtener una imagen por IRM se coloca un paciente dentro de un imán muy grande y debe permanecer inmóvil durante el proceso para que la imagen no salga borrosa. Los medios de contraste, que a menudo contienen el elemento gadolíneo, se pueden administrar al paciente por vía intravenosa antes o durante la IRM para aumentar la velocidad a la cual los protones se realineen con el campo magnético. Es importante considerar que mientras más rápido se realineen los protones, más brillante será la imagen. Ahora lo más importante, ¿para qué se usa? Los escáneres de IRM son particularmente apropiados para obtener imágenes de las partes no óseas o de los tejidos blandos del cuerpo. Difieren de la tomografía computarizada o TC en que no usan la radiación ionizante dañina de los rayos X. En el cerebro, la IRM puede diferenciar entre la materia blanca y la materia gris, y también puede usarse para diagnosticar aneurismas y tumores. Una nueva técnica de difusión en IRM proporciona un detalle sin precedente de las conexiones en el cerebro. El cerebro, la médula espinal y los nervios, así como los músculos, ligamentos y tendones, se ven mucho más claros con la IRM que con los rayos X y la tomografía computarizada regulares. Es por esta razón que la IRM se utiliza con frecuencia para obtener imágenes de lesiones como rodilla y hombro. Una clase de IRM especializada es la imagen por resonancia magnética funcional o IRMF. Esta se usa para observar las estructuras del cerebro y determinar qué áreas del cerebro se activan, es decir, que consumen más oxígeno durante varias tareas cognitivas. Se utiliza para fomentar el entendimiento de la organización del cerebro y ofrece un nuevo estándar potencial para evaluar el estado neurológico y el riesgo neuroquirúrgico. ¿Existen riesgos? Antes de someterse a una IRM es importante que se considere lo siguiente. La primera imagen representa la estimulación nerviosa, ya que se pueden producir una sensación de espasmos debido a los cambios bruscos de campos en la IRM. Después, no entrar con marcapasos. Personas con implantes, particularmente los que contienen hierro, no deben entrar a una máquina de IRM. El ruido fuerte. La intensidad del sonido de hasta 120 decibeles en ciertos escáneres de IRM puede requerir protección especial para los oídos. Otra cosa a considerar, el embarazo, ya que no se recomiendan los escaneos de IRM por precaución, especialmente en el primer trimestre. Los medios de contraste también son importantes, ya que pacientes con insuficiencia renal severa que requieren diálisis podrían correr el riesgo de contraer una enfermedad rara llamada fibrosis nefrogénica sistémica, que puede estar ligada al uso de ciertos medios que contienen gadolíneo, como anteriormente se había mencionado. Y por último, la claustrofobia, ya que hay personas que no soportan largos tiempos de escaneo dentro de la máquina y es por eso que se creó la IRM abierta, como se muestra en la imagen, para evitar esta sensación de encierro.